La polémica siempre ha existido sobre cuál es el procedimiento que se debe emplear para los ascensos a generales y almirantes. No hay que olvidar que bajo la vigencia de la Constitución del 79 era el Senado de la República el que ratificaba los ascensos a generales y almirantes. Y luego del golpe de Estado del 5 de abril del año 92, cuando se discutió el nuevo texto constitucional, se señaló que era un mecanismo el de la ratificación senatorial que politizaba los ascensos. Y por esa razón se le quitó ese poder a los parlamentarios de no intervenir en el proceso de ascensos. Hoy, años después, vemos que los parlamentarios, vía las citaciones o a través de las polémicas públicas, les interesa de alguna manera dar sus opiniones políticas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera resaltar dos aspectos. Con la modificación de la Constitución y de las leyes, es cada comandante general del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea el que presenta la propuesta con los nombres al ministro de Defensa de los señores oficiales que van a ocupar estos cargos. No es el ministro de Defensa quien a dedo designa a los que son los candidatos a ascender, y luego esto, dentro del marco jurídico existente, es sometido a la consideración del ministro de Defensa y posteriormente al presidente de la República, quien es el que tiene la potestad. En el caso específico al cual usted se refiere, es por tercera vez que se viene, es decir, por tercer año consecutivo que se viene aplicando esta normativa. Entonces yo me pregunto, si esta norma se aprobó hace 3 años y se ha venido aplicando, ¿por qué ahora resulta ilegal o antitécnica? O aunque algunos dicen que no es ilegal, porque ciertamente no es ilegal, es absolutamente jurídica la propuesta de ascenso realizada, ¿no? Ministro, buenos días. Sí, buenos días. Lo que se cuestiona, por ejemplo, es que, de acuerdo a revisión de años anteriores, solamente ascendían 2 generales por promoción. En este caso son 4 los que han ascendido y son de la promoción del presidente Humala. Segundo, lo que se cuestiona también es, ahora, ¿qué puede pasar más adelante? Carlos Tubino ha dicho hoy, por ejemplo, que con estos ascensos se va a utilizar a las Fuerzas Armadas para favorecer la campaña electoral y básicamente a quien postule por el Partido Nacionalista. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, yo creo que en este caso el congresista Tubino, al haber lanzado un cargo tan serio, debería presentar evidencias o pruebas, ¿no? Porque ya acusar que el ejército va a participar en un fraude electoral constituye un hecho de suma gravedad. Entonces, en ese sentido, además él formando parte de las Fuerzas Armadas, porque es un almirante en retiro, debería dar unas indicaciones. Yo creo que eso es afectar el honor y la trayectoria de profesionales. ¿Por qué se dan un mayor cambio a nivel del ejército que en la Marina y en la Fuerza Aérea? Porque precisamente el ejército está en una acción permanente en la zona del Braen y se han producido algunos casos en los cuales algunos generales han pasado al retiro debido a cuestionamientos que en algunos casos hacen los propios parlamentarios o la prensa. Entonces se han producido esos cupos. Ahora, hay otros oficiales como el general Quiabra o el general Mora o el propio almirante Montoya el día de hoy, que dicen que son ascensos que han sido aplicados conforme a ley. Si vamos a aplicar solamente criterios jurídicos, yo me preguntaría qué va a pasar en el siguiente gobierno con la promoción del hermano del presidente Antauro Humala. Es decir, solo por ser compañeros de Antauro Humala el siguiente gobierno va a descabezar a los generales. Entonces yo creo que debemos ponderar las cosas. El actual gobierno no ha dado ninguna señal totalitaria de amenaza ni de utilización del ejército con fines políticos partidarios. El ejército ha cumplido una labor de pacificación encomiable en la zona del Braen. No hay que olvidar que hace 3 años el gobierno del presidente Humala recibió la zona del Braen prácticamente bajo el control de los rezagos de Sendero Luminoso. Hoy en día esa situación ha cambiado gracias a la determinación política
del presidente Ollanta Humala y de la acción heroica del ejército. Me parece, por lo tanto, temerario, repito, acusar a algunos señores generales sin prueba alguna que se prestarían a actuar en elecciones. Yo tomo eso como una cuestión meramente electoral. A lo largo de estos meses que se va a iniciar la campaña, seguramente vamos a escuchar muchas propuestas, pero yo pido por lo menos indicios o pruebas y no lanzar esta clase de acusaciones a puertas del proceso electoral. ¿El gobierno da garantía de que va a haber una, un proceso transparente, neutral? No solo el gobierno, estamos en un pleno Estado de Derecho a diferencia del pasado. Hay un poder judicial independiente, hay un poder legislativo que no lo controla el gobierno, hay un ministerio público que no tiene intervención política, el Tribunal Constitucional se expresa a pesar de las presiones políticas de ciertos sectores de la oposición con total independencia, hay prensa absolutamente libre. Entonces, no estamos pues dentro de un esquema dictatorial, todo lo contrario. Ministro, permítame, hay una moción de interpelación para ustedes. Bueno, sobre ese tema yo ya declaré, ¿no es cierto? Creo en ese sentido que las interpelaciones y censuras a puertas de un proceso electoral, estamos a pocos días ya de la convocatoria oficial a elecciones. Esa es una atribución del presidente de la República, pero a partir del próximo mes de noviembre ya puede el presidente de la República, de acuerdo a ley. La ley establece que el presidente de la República puede convocar elecciones entre los 120 días o 150 días anteriores a la fecha de las elecciones. La fecha ya está fijada como para el 10 de abril. O sea, este pedido de interpelación puede de alguna manera distraer la labor del gobierno en otras acciones. Yo sobre eso no voy a opinar, porque ya di mi opinión. El Parlamento Nacional tiene sus derechos constitucionales debidamente garantizados. ¿Usted confía en quedarse en el cargo hasta el 28 de julio del 2016? Ya que la oposición lo que quiere es que usted parece. Bueno, hay un sector que quiere que me vaya y hay otro sector que quiere que me quede. Y hay también otro sector, desde que ingresé al gobierno, que quiere que me vaya, ¿no? Y ya voy más de 3 años, primero como ministro de Defensa y algunos meses como presidente del Consejo de Ministros. En política el tiempo de permanencia en los cargos depende de las circunstancias. Hay una versión, ministro, de un medio local hoy que señala que se le daría o asignaría una embajada al exministro Gustavo Derancén. ¿Es cierto esto? Sobre chismes políticos no suelo responder. ¿No se ha hablado sobre ese tema en el gabinete? Sobre chismes nunca respondo. Pero ha sido una tónica el que ministros vayan a embajadas. Sí, pero sobre chismes no respondo. Ministro, yo quisiera, chismes no respondo. Yo quisiera mencionar lo siguiente. El Parlamento Nacional acaba de derogar el decreto legislativo que permitía la inversión privada para revalorar, poner en valor restos arqueológicos que hay en distintas partes del país. Es una noticia lamentable, coincido con la posición del Ministerio de Cultura, vamos a hacer una evaluación de los hechos. Creo que ha habido una campaña de confusión. Ayer, por ejemplo, que estaba caminando con el ministro Renzi por Aguascalientes, se me acerca una persona y me dice: felizmente ya no se va a poder vender Machu Picchu porque se ha derogado el decreto legislativo. El decreto legislativo ni siquiera obligaba a distintos gobiernos regionales a aplicar la norma. Entonces, a veces se actúa con fines políticos, partidarios, ideológicos y políticos, y vamos en contra del desarrollo del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es una evaluación de los hechos. Pero sobre ese sentido, precisamente, ministro, usted lo ha señalado, faltó información, quizás campaña de difusión por parte del gobierno. No solo de parte del gobierno. Yo, por ejemplo, soy un partidario del sistema bicameral, no como estaba configurado en la Constitución anterior, pero creo que las cuestiones legislativas requieren un debate amplio para que el intercambio de impresiones, de ideas
el cotejo de los distintos puntos de vista informe a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Estos debates express, cortos en el Parlamento, sin mayor profundidad, para conocimiento, digo, del ciudadano, porque estos proyectos iban a generar empleo, una industria. Hoy el Perú es visto como un gran potencial turístico. ¿Y qué cosa es lo que requerimos para que se desarrolle el país turísticamente? Aprovechar precisamente estos recursos arqueológicos que tenemos, y eso se logra a través de la iniciativa privada, de las empresas privadas. Si vamos a estar cerrando el acceso de la iniciativa privada en el campo económico, ciertamente el desarrollo del país va a demorar. Y hoy en día estamos apostando precisamente para ampliar el campo de las inversiones. ¿Por qué vienen hoy día los empresarios italianos al Perú? Porque tenemos la Alianza del Pacífico, porque acabamos de firmar el TPP, es decir, estamos atrayendo inversiones. La única manera de generar, de desterrar la pobreza es generando riqueza. Ministro, una consulta. El presidente dijo cuando salió el fallo del TC con relación al caso de su esposa que estaba preocupado por la inseguridad jurídica en el país. ¿No cree usted que el presidente se ha excedido en un comentario de esa naturaleza? Porque ¿qué mensaje se le podría dar, por ejemplo, ya que usted está hablando de inversiones que llegan al país, al exterior, justamente diciendo esto, que hay inseguridad jurídica en el Perú? Sobre el caso del expediente que se ha visto en el Tribunal Constitucional, lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Yo no voy a opinar, y así lo he manifestado, sobre el tema en particular. Lo que sí me preocupó fue que un sector de la oposición públicamente presionara políticamente al Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, en un esquema democrático en el cual hay separación de poderes, esa presión me pareció incorrecta. En todo caso, esta es una opinión posterior, ¿no? Posterior. Ya sobre la posición jurídica adoptada por el Tribunal Constitucional, hay argumentos jurídicos a favor y en contra. Vemos que una voz autorizada, acaso uno de los constitucionalistas más importantes del país, como Domingo García Belaúnde, no está de acuerdo precisamente con la posición jurídica del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que ese fallo se ha dado por presión de la oposición? Eso lo dejo para que la ciudadanía juzgue y libremente se forme su criterio. Bueno, básicamente, perdón, el comentario del presidente. Bueno, ¿No es un mal mensaje al exterior? Yo lo que digo es que respeto la opinión de todos. El presidente de la República es el que personifica a la nación y debe expresar en el momento que él lo determine conveniente, sus posiciones políticas, y eso es lo que ha hecho el presidente de la República.